Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Bird Cage Theatre. 535 Allen Street, Tombstone, Arizona. Funcionó de manera intermitente desde el 26 de diciembre de 1881 hasta que las minas de plata se cerraron, en 1892. Se arrendó como una cafetería a partir de 1934. Fue propiedad de Lati y William Billy Hutchinson. Uno de los primeros actos fue Mademoiselle de Granville, también conocida como Hércules femenina, y La mujer con mandíbula de hierro. Otros actos incluyeron al dúo irlandés de cómicos Burns y Traers, John H. Burns y Matthew Traers, la cantante cómica Irene Baker, Carrie Del Mar, una cantante de ópera seria y la comediante Ñola Forest. El entretenimiento incluía bailes de disfraces. Los mineros podrían beber y bailar toda la noche si lo deseaban. El teatro era un salón, un bar y un burdel, con las damas colgadas del techo en habitaciones estilo cuna llamadas jaulas de pájaros, de ahí su nombre. El juego de póker más largo de la historia se jugó en el sótano del teatro. Los que deseaban jugar tenían que pagar $1000 por adelantado. Entre las personas notables que jugaron estaban George Earst, el diamante Jim Brady, Adolphus Bush, Doc Holliday, Bud Masterson y Wyatt Earp. Se jugó continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Continuó desde 1881 hasta 1889 por un total de 8 años, 5 meses y 3 días. 26 personas fallecieron dentro del edificio entre tiroteos, suicidios y apuñalamientos. Tiene más de 140 agujeros de balas en su interior. Uno de estos asesinatos fue el de la prostituta Margarita, en 1882. Billy Milgrim, cliente regular de Gertie la Dólar de Oro, prostituta de un burdel de la competencia llamado el Palacio de Cristal, fue visto con Margarita. Gertie, pensando que le había robado a su cliente o peor aún a su pareja, agarró a Margarita por el pelo y la apuñaló en el corazón con un cuchillo que llevaba en su ligero y huyó antes de que llegara la policía. Fue detenida pero no la encontraron con el arma del crimen y si no hay arma no hay pruebas a pesar de todos los testigos, así que no se presentaron cargos. El puñal fue descubierto un siglo después detrás del teatro donde está hoy en exhibición. Margarita no es el único fantasma que anda por el edificio. Según los operadores del salón, hay fantasmas que todavía les encanta salir de fiesta. Los gritos y la música fuerte a veces se escuchan en la noche, y algunos turistas han afirmado que olían humo de cigarro y whisky en el aire. Han sentido que le dan golpecitos y alguno se ha caído al suelo. Se ven figuras caminando por el escenario. Otra zona con manifestaciones es donde se encuentra el coche fúnebre Black Meraie, donde fueron trasladados muchos cowboys al cementerio de Boot Hill. Se ha visto la aparición en unas escaleras de una joven en ropa interior de época. Las prostitutas que trabajaban aquí se dejan notar, tocando a la gente e incluso en una ocasión dando un beso en la mejilla, te hablan, te susurran. El fantasma más visto es el de la dama con vestido blanco y sombrero. Casi todos los trabajadores han tenido alguna experiencia con ella, se la ha visto bajar las escaleras y entrar en la sala de póker. Nadie la ha identificado nunca, pero un investigador cree que puede ser una mujer llamada Michelle y que apareció en una foto tomada en el 2006. En la sala de póker se oyen las fichas cayendo, los vasos chocando, ruidos de sillas, todo esto sin haber nadie, ya que el local estaba cerrado. Se ha visto a una mujer atravesando los barrotes de hierro de la puerta que va a la bodega, completamente desnuda. Se cree que el peor espíritu es uno llamado Caleb. En 1980 William Hanley, el propietario en ese momento, contrató a una medium para una sesión espiritista. Durante la sesión un espíritu comenzó a estrangular a William. La violencia cesó una vez que la psíquica salió del trance. El cuello de William estuvo magullado durante 6 semanas.
Hay otro fantasma que aparece fuera del teatro. Carmelita Jiménez, una animadora del local, se envenenó con una mezcla de arsénico. Falleció a las 5 de la mañana de 1888. El teatro cerró sus puertas esa noche. Hoy en día es un museo que se puede visitar por $14 y hacen recorridos de fantasmas todas las noches.